Por estos días hemos escuchado mucho algo como lo es el Bitcoin y más aún los ETFs de Bitcoin. Y resulta que es que hace poco se aprobaron los ETFs de Bitcoin. Pero muchas personas me preguntan, hey Richie, pero ¿qué es esa vaina de los ETF de Bitcoin? En este capítulo precisamente les voy a estar comentando qué es un ETF de Bitcoin, por qué se aprobaron o por qué la importancia más bien de este elemento de inversión. Pero entonces, básicamente para entender qué es eso del ETF de Bitcoin, lo primero es saber qué es un ETF. Entonces, ¿qué es un ETF? Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa y sigue a un índice. Y hay ETFs de todo. Hay ETFs que siguen mercados. Por ejemplo, puede seguir el Nasdaq 100, Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de la bolsa de valores, el Russell 2000 y así hay un resto de ETFs que siguen mercados. Ahora, también así como siguen mercados, hay ETFs que siguen sectores. ¿Y cuáles son sectores? Ay, es que hay demasiados sectores. Entonces está, por ejemplo, el sector financiero. Entonces hay ETFs que siguen el sector financiero. El sector de vehículos eléctricos. Hay ETFs que rastrean y siguen los vehículos eléctricos. El sector aeronáutico, el sector de turismo, sector farmacéutico, materias primas, bienes raíces. Prácticamente que lo que se les ocurra, los ETFs pueden rastrear. ¿Y qué es un ETF? Si nosotros, por ejemplo, hablamos acá de aeronáutico, entonces ese ETF lo que hace es concentrar algunas empresas y acumularlas que tengan que ver con el tema aeronáutico. Entonces puede ser aerolíneas, fabricantes de aerolíneas y así van juntando ETFs. Y cada fondo que quiere administrar ese ETF lo que hace es armar un paquetico. Entonces puede haber dos fondos que tienen sector aeronáutico y este sigue 15 compañías y este puede seguir 25 compañías. Pero los dos van a ser muy similares y van a rastrear el sector aeronáutico. Pero como les digo, sectores hay los que quieran. Hay muchísimos sectores que pueden empezarse a rastrear con medio de los ETFs. Y ahí lo que hacen esas compañías, esos fondos, lo que hacen es para administrar esas 15, 25, 30 o compañías las que sean, para armar esos ETFs y para rastrearlos, lo que hacen es cobrar un fee y cobrar una comisión. Pero no solo tenemos también mercados y sectores, también los ETFs pueden seguir países. Entonces pueden seguir países de la India, pueden seguir mercados como de Alemania, como España o de países emergentes. Y también están los países que se quieran. Entonces hay ETFs que están hechos para rastrear y para seguir esos mercados de esos países. Entonces, esto es lo que es un ETF. Pero entonces, ¿qué es el ETF de Bitcoin precisamente? El ETF de Bitcoin son unos fondos de inversión que cotizan en la bolsa y persiguen el valor de Bitcoin. Entonces, esos fondos, ¿qué es lo que hacen? Hacen unas compras de Bitcoin, sacan su ETF de rastrear el valor del Bitcoin, pero tienen que tener Bitcoin real soportado. Y al comprar eso, lo que hacen es poder ofertarlo a los clientes y que las personas, por intermedio de la bolsa de valores, puedan hacer gestión, compra y venta de esos ETFs de Bitcoin. Entonces, el ETF de Bitcoin son un elemento de inversión que por intermedio de un fondo que ya está creado, que gestiona esas compras y esas ventas, va a rastrear el movimiento de Bitcoin. Y sobre eso, pues también hay unas ventajas y unas desventajas de tener un ETF de Bitcoin. Y eso también va a depender mucho como del conocimiento que tenga cada persona o del análisis que quiera hacer cada persona. Por ejemplo, como ventajas, uno podría decir que una ventaja es la facilidad de compra. Obviamente, ya en 2017, cuando yo por ejemplo empecé con Bitcoin, comprar Bitcoin era un problema, eso no era tan fácil. Luego, sobre 2020, 2022, hubo muchos exchange, muchas aplicaciones en los celulares que se hacía bastante sencillo comprar Bitcoin. Sin embargo, había que tener cierto conocimiento y acá entraba la parte de la custodia, cómo se hacía. Eso hacía que se volviera un poco más complicado ese proceso. Ya hoy en día con esto de los ETFs, pues simplemente es entrar a una plataforma como Happy, que les dejo abajo el link para que puedan invertir por ahí, y buscar el ETF de Bitcoin y comprar. Y ya. Y se compra muy fácil y se vende también muy fácil. Entonces, la facilidad de compra y venta es como una de las ventajas de esos ETFs. También, yo les mencionaba hace un momento, la custodia. ¿Qué es eso de la custodia? Mucha gente dice, pero ¿qué es esa vaina de la custodia? Cuando uno está más metido en este entorno cripto, la usabilidad
o la ventaja real del Bitcoin es poseer Bitcoin reales. Cuando uno compra el ETF no está comprando el Bitcoin real, está comprando simplemente algo que persigue el valor. Está comprando un índice que persigue el valor, más no se está comprando Bitcoin. Entonces cuando uno compra Bitcoin reales tiene que mirar dónde los custodia, dónde los almacena. Si en una billetera fría, si en el exchange, si en una billetera en línea, y eso es algo que se vuelve un poco complejo de manejar, porque ahí entran las frases semilla, entran un resto de variables que hay que intentar reconocer bastante del mundo de cripto para hacer esta custodia. Entonces, estos ETF lo que hacen es eliminar esa parte de tener que aprender eso, y pues la custodia simplemente va a estar ahí en el broker que uno determine para hacer la compra del ETF. Precisamente para los que quieran conocer más de esto de las criptomonedas y de las inversiones y conocerlo más a fondo, tengo un curso que también se los dejo acá disponible para que lo puedan hacer. Liquidez. Podemos también tener una liquidez como punto favorable, pues porque simplemente tantos fondos que están comprando y vendiendo, va a ser muy fácil esa compra y esa venta de los Bitcoin. Y otra ventaja podría decirse que es diversificar los portafolios. ¿Por qué diversificar los portafolios? Pues porque antes estaban los portafolios que se invertía en acciones. La gente, o pues uno les digo, yo les recomiendo también muchas veces tener cierto porcentaje de inversión en criptomonedas. Se les hacía complejo por lo que les comentaba, no se sabían dónde comprarlo, la custodia, manejo de exchange, manejo de frase semilla. Entonces, hoy es más ser mucho más fácil y se puede poner muy a la mano esa diversificación del portafolio. Entonces uno ya puede decir, mi portafolio tengo acá unas acciones, por decir algo, no sé, Nvidia, Meta, Tesla, Royal Caribbean, y lo va a adicionar el ETF de Bitcoin. Lo va a adicionar un 5% o un 10%, eso va a depender del riesgo de cada persona. Eso podría ser alguna ventaja, pues, si lo quisiera utilizar por ahí. Y por otro lado, la parte no tan buena, o que podría ser así como cuestionable, está la parte de las regulaciones. Igual la parte de las regulaciones, hoy en día ni siquiera el Bitcoin como tal, ni la parte de las criptomonedas están reguladas. Entonces esta parte de las regulaciones todavía les falta un campo grande ahí que va a tener bastante incidencia en los próximos años. Y el otro es no tener un control real de los Bitcoin. Como les decía, esto depende de las personas, depende del conocimiento que se tenga. Pero para alguien que es afín a las criptomonedas, al concepto del por qué se creó Bitcoin, esto es sumamente clave, tener el control directo de los Bitcoin. Pero esto implica que las personas tengan que aprender, estudiar, custodiar sus Bitcoin y conocer un poco más. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de un experto, de alguien que cree en Bitcoin, esta parte de la custodia y no tenerlas, pues va a ser una falla grande. Pero para otros, como les comentaba, puede ser una ventaja porque va a ser una facilidad de compra para el inversor que simplemente no tiene tiempo o no quiere estudiar. Esto es básicamente lo que son los ETF de Bitcoin, tratado de explicar de una forma un poco más sencilla. Si quieren que les muestre cómo se compra y cómo se vende un ETF de Bitcoin, me lo dejan en los comentarios y se los estoy trayendo para otro capítulo. Espero les haya gustado, nos vemos y nos charlamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.